Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Metamorfosis Podcast. Hoy vengo con un episodio que siento que vengo acuerpando y decantando en mí, en mi experiencia hace días. Y este episodio se llama El manto de invisibilidad, sí, como en Harry Potter. Y en realidad es re loco, pero se me despertó como esa necesidad de hablar de este tema y un poco la reflexión y el llegar a conclusiones e iluminaciones este fin de semana que estaba viendo una serie que, si no me equivoco, se llama Maxton Hall y está en Prime, y creo que está basada en un libro que, si no me equivoco, chequéenlo, se llama Save Me. Nada, es una serie que está buena para pasar el día. Hay veces que tengo la cabeza como para ver una serie que me pida pensar y estar atenta, y otras veces que solo quiero disfrutar viendo algo que me entretenga, y esa serie cumple su función. Cuestión, aparte, saben ya quienes me conocen por aquí y por otros lugares, Instagram, membresía, etcétera, saben que estoy full leyendo libros de romance, fantasía, así que estoy en toda esa de vuelta como cuando era un adolescente, típico de Retorno de Saturno. Así que nada, está muy linda, se las recomiendo si quieren ver una serie que les entretenga, y el romance y esas cosas más cursis y chulas, está buena la serie. Cuestión, bueno, puede parecer que al final la serie era solo para entretenerme, pero en realidad llegué a estas conclusiones que me llevan a grabar este episodio. Así que todo entretenimiento, todo lo lúdico, por supuesto, tiene en el fondo, o no tan en el fondo, tiene un mensaje, o no, pero digo, puede llegar a tener un mensaje que despierte alguna iluminación, alguna claridad a un nivel mucho más espiritual, porque lo mundano no está separado de lo espiritual y lo espiritual no está separado de lo mundano. Esto es para que no subestimemos las series, los libros, lo que sea, que solo es para entretener, solo es para pasar el rato, que quizás no tiene ningún tipo de contenido a simple vista, a primera vista no tiene contenido como más profundo. Me pasa que la realidad es que este año tuve una brecha importante con el tema libros. Siempre me gustó leer, siempre, me encanta leer. Soy de Ravenclaw, así que siempre me gustó leer. El tema es que estuve muchos años, muchos, leyendo contenido que solo fuese contenido de autoayuda o espiritualidad, o me enseñara algo. Tenía que enseñarme algo, básicamente, el contenido del libro. Y series dejé de ver mucho tiempo porque sentía que perdía el tiempo. Y la realidad es que esta es mi conclusión de este año, y quizás también ayude a alguien que resuene con esta información. Me sentía una adulta, responsable, aburrida, y me estaba volviendo gris de vuelta, como cuando trabajaba en una multinacional hace unos años atrás, en donde siempre les he contado cuando les hablo de mi experiencia. Trabajaba todo el día, estudiaba a la noche, todos mis días eran iguales, me sentía muerta en vida y sentía que mi realidad era muy gris, hasta que co-creé Espacio Arcanas, ¿no? Obvio. Y después hay un proceso, por supuesto, que seguimos sosteniendo, que sigo sosteniendo, y que sostienen las personas que me ayudan y los seres que no son personas, pero también me ayudan y asisten en el proceso. Pero volviendo a esto del contenido que tiene que enseñarte algo, es que a veces realmente nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra coherencia necesita de lo lúdico, necesita del entretenimiento sin la necesidad de querer rasgar esa cosa de la sociedad más masculina desintegrada, que todo tiene que tener algo productivo, todo tiene que ser productivo, todo tiene que darte algo. Y bueno, quizás te da diversión, te da disfrute, te da la posibilidad de que te despejes si tenés todo un día trabajando y llegas a tu casa y te lees un buen libro de fantasía, romance, dragones y cosas bonitas. Probablemente, no sé, a mí me pasa. Últimamente tenía una sobredosis de autoayuda, no estoy leyendo nada relativo a eso,
y estoy leyendo todas las sagas que encuentro, estoy remetida con eso. Me abrí un Instagram por si a alguien de acá le interesa el mundo del romantasy y de los libros de este estilo como, no sé, sagas conocidas como Acotar, como Trono de Cristal, como, no sé, sagas o libros en general de romance y fantasía, aunque también leo romance y leo fantasía sin romance, no existe tanta. Sí hay más romance sin fantasía. Me abrí un Instagram que se llama Libros y Conjuros. Se los voy a dejar acá en la descripción de este episodio por si a alguien le interesa el mundillo de los libros. Bueno, volviendo al tema que nos compete. Igual nada está separado. Y en esto que les contaba de que volví a leer fantasía con romance, el fin de semana estaba viendo esta serie, me llevó a esta reflexión súper profunda en mí, que me di cuenta que en muchos casos de este tipo de libros, de las series y del general, ¿no? O sea, de las historias, incluso en películas de cuando éramos pequeñas, pequeños y actuales, es como muy visto en las historias esta necesidad generalmente del protagonista, generalmente, y estoy generalizando, no digo que siempre sea así, pero sí de muchos libros y series que yo consumo, generalmente es la protagonista femenina la que quiere ser invisible. Y hablemos de invisibilidad y de cómo el manto de invisibilidad a veces funciona, como en el caso de la peli de Harry Potter, en donde funciona porque puedo vivir una vida escondiéndome, en ese caso particular de la muerte, pero digo, puedo vivir la vida escondiéndome de situaciones y de que de la muerte no se esconde nadie, ¿verdad? Pero digo, de situaciones o ¿puedo ir a mi cueva? Sí, por supuesto, es parte del proceso. Agosto, siento, energéticamente hablando, nos invitó a lo profundo de la cueva, al invierno con Perséfone, a ir ahí a la cueva, a observarnos, a hacer trabajo de sombras, a trabajar la introspección, a estar presentes con nosotras mismas, con nosotros mismos, a trabajar en nuestras cuestiones más personales, individuales y profundas. Ahora, ¿qué pasa cuando esa invisibilidad se convierte en nuestra propia prisión? Y me llevó a reflexionar en que cuando yo era pequeña y me preguntaban, una pregunta que por lo general se hace, no sé, o al menos a mí me la hacían, y me preguntaban qué superpoder me gustaría tener si tuviera uno, yo en ese momento siempre respondía ser invisible. Siempre respondía invisibilidad. Y en ese momento, por supuesto, no me daba cuenta de la profundidad de esa respuesta que parecía tan banal. Hoy de adulta me di cuenta de eso, reflexioné en esa respuesta, porque me di cuenta de que cuando me hacían esa pregunta yo respondía volar. Y dije, wow, claro, tiene todo el sentido del mundo. Yo de pequeña sentía que cuanto más invisible fuera mejor, porque era una niña que sentía mucho. En ese momento yo era medium, pero me descubrí como tal y entendí qué era lo que me sucedía de más adulta. Había sufrido una pérdida como muy, muy choqueante. Tenía solo 10, 11 años. Y sucedía que había tenido una infancia en la que sentía que no encajaba en ningún lado. Obvio, tenía amigas, tenía amigos, me iba bien en el colegio. Tuve situaciones, sí, en la primaria de bullying, pero dentro de todo sentía como que, bueno, nada, no es que me esté quejando ni me pueda quejar de mi infancia, a lo que voy es la realidad que en ese momento sentía que quería ser invisible y cuanto más invisible fuese mejor. Siempre fui una niña muy solitaria en esto de hija única en la Matrix y siempre me gustó mucho leer, siempre tuve una personalidad como que prefería estar sola leyendo o jugando conmigo misma que haciendo cosas o socializando. De hecho, en mi adolescencia un poco que me obligué a socializar y a salir. Me fui para el otro lado después y tocó volver al equilibrio, pero siempre sentí que nada, me hubiese gustado mucho ser invisible. Y
En ese momento, no me acuerdo qué edad tenía, pero había salido una peli bastante famosa, que es Los Increíbles, en donde una de las protagonistas, que es Violeta, tenía el poder de ser invisible. Y también me llevó a reflexionar en esto de que todo se ata a este punto, ¿no? La serie que vi el fin de semana, la protagonista quería ser invisible, llevándome a situaciones de mi infancia en donde sentía que quería ser invisible, en donde cuando había visto Harry Potter, me contaba a mí misma qué copado, qué lindo sería tener ese manto de invisibilidad. Y a esta protagonista que siempre me había gustado, Violeta de Los Increíbles, que tenía el poder de hacerse invisible. Y todo eso me llevó a la conclusión, o a la pregunta, mejor dicho, porque siento que no tengo alguna respuesta, pero sí que tengo muchas conclusiones y muchas preguntas. La principal es, ¿hasta qué punto está bueno ser invisible? Porque sí, obvio, hasta algún punto está bueno, es hasta, no sé, produce una especie de adrenalina la posibilidad de ser sin que nadie te esté mirando. Pero en realidad no existe tal cosa como la capacidad de ser invisible, por más de que sintamos que llegamos a una reunión y nos sentamos al borde de la mesa contra la pared con tal de que de que nadie nos vea en lo posible, en realidad no alguien, de que nadie nos vea, de que no presten la atención a nosotras, a nosotros. Seguramente alguien nos vea, seguramente en algún momento la atención vaya a ponerse en nosotros. Y es un real desafío porque siento que tiene mucho que ver con lo que se está moviendo energéticamente en este momento en relación con la introversión y la extroversión. Y cómo en realidad son dos caras de una misma moneda. Las personas que se sienten o se identifican o se perciben como introvertidas en realidad en su sombra tienen la extroversión. Y las personas que se sienten más extrovertidas en su sombra tienen la introversión. Sombra como aquello que no vemos, sombra como el mundo inconsciente. Entonces llegué a una reflexión un poco más profunda en relación con las brujas, porque ustedes saben que yo me defino sin limitarme, ¿no? Pero sí como que me gusta llamarme a mí misma bruja, porque siento que me siento cómoda con el arquetipo y sobre todo con la forma en la que estoy resignificando ese arquetipo en mi vida. Por ejemplo, como lo hicimos durante 4 meses en el curso Bruja, que fue hermoso y prontito se vendrá otra edición. Siento que bruja es una palabra que me va, que me queda y que siento que incluso estoy aprendiendo a ser bruja en esta vida. Y las brujas, el arquetipo de la bruja y Hécate, me han escuchado hablar muchas veces de Hécate y me van a escuchar hablar más de Hécate porque en octubre empieza el entrenamiento devocional online, Guardianas de las Llaves, Sacerdotisas de Hécate. Así que si estás escuchando este audio, este episodio y te resuena esto, si escuchás Hécate y te llega y te vibra algo, bueno, acá en la descripción también dejo el link del sacerdocio. Es un entrenamiento devocional, son 5 encuentros los días martes, arrancamos en octubre. Online, puedes hacerlo presencial o puedes hacerlo en diferido. Y les dejo el link para que tengan más información. Cuestión, siento que Hécate, en realidad creo que tiene mucha relación con el arquetipo de la bruja y con Hécate esto de la invisibilidad. Hécate es algo así como invisible en la mitología grecorromana en comparación con otras diosas y otros dioses. Hécate, de hecho, si bien es considerada una titánide, ella se va del Olimpo porque no le interesa ser el centro de atención, no le interesa, de hecho no tiene un mito propio. La historia de Hécate es algo difusa, hay como muchas conclusiones, pero no hay demasiada data puntual y certera dentro de todo de lo que, de dónde nació, de quién era, de qué hacía. Sí, obviamente hay un recuento de información que lleva a un montón de conclusiones actuales, pero a diferencia de otras diosas y otros dioses, Hécate es una diosa al margen. Y la bruja, a diferencia de la maga o la hechicera, es la que se encuentra al margen de la sociedad también.
La diferencia principal, hay muchas diferencias entre hechicería y brujería, y la magia sería como la práctica que engloba ambas, pero de hecho las magas y los magos se llaman a sí mismos de esa forma porque se sienten como más identificados con la palabra magia que con la palabra brujería. Los términos son diferentes y la hechicera y la maga están dentro de la sociedad. De hecho, en la antigüedad la hechicera y la maga participaban de los ritos en los templos y eran parte de la sociedad. La bruja, en cambio, es la que está al margen. La bruja es la del otro lado. De hecho, en brujería primitiva, las brujas eran los seres, entes, entidades del otro lado, del mundo del otro lado. Podría considerarse hoy lo que es el mundo de los muertos. Que esto me parece re interesante en mitología griega. Ya haré un episodio de mitología porque es un tema que me encanta. De todas maneras, en el Coven tenemos clase de mitología ahora en septiembre, así que si estás escuchando esto ahora en septiembre, tenemos clase de mitología dentro de unas semanas, con tarot y elementos. Va a estar muy buena. Cuestión, volviendo al tema de la unión entre la brujería primitiva, la mitología, Hécate. Hécate es considerada la diosa que posee las llaves del inframundo. Está súper conectada con la magia de los muertos, del reino de los muertos. De hecho, Hécate es la diosa más referente de Samhain, Samaín, Halloween, toda la festividad y el periodo de los muertos. Se podría decir que tanto Hécate como la bruja son invisibles, a veces porque así lo prefieren y deciden, pero otras veces la verdad es que son invisibles porque o no les queda otra, o porque la sociedad misma las pone en ese lugar. Y eso es lo que me lleva a reflexionar más profundo en esto de, creo que puede llegar a ser funcional ser invisible siempre y cuando yo soy la que decide ponerse ese manto de invisibilidad. Y aprendo en mi proceso de autoconocimiento y evolución personal, aprendo cuándo es funcional para mí y cuándo no. Y creo que evidentemente se transforma en una prisión cuando nos ponemos ese manto de manera inconsciente porque o sentimos mucho o preferimos pasar desapercibidos, o tenemos miedo a ser como somos, a mostrarnos. Y acá puedo volver al episodio Esto es más grande que vos, que si no lo escuchaste te invito a que lo escuches, porque puedo ponerme ese manto de invisibilidad para pasar desapercibida porque no me creo suficiente, porque creo que no merezco. Y ahí yo creo que sí, evidentemente es más una prisión que un mecanismo funcional. Ahí probablemente es un mecanismo de defensa más del ego que nos cuenta esta historia que nos compramos de que no somos suficientes como para poner nuestro brillo en el mundo, que no somos suficientes para ser quienes somos. Y a veces también puede tener que ver con el miedo a que nos critiquen, que nos juzguen, que hablen mal de nosotros, de nosotras. Todo esto también infiere en que a veces nos ponemos ese manto de invisibilidad porque es más fácil que sobrellevar la crítica, el juicio, el que dirán, el deber ser y un montón de cosas que tienen que ver con el ego y que en gran parte tienen que ver con nuestro aprendizaje. Porque es de valiente y de vulnerable animarte a mostrarte y a ponerte en el mundo tal como sos, con todo lo que te encanta de vos, pero también con todo lo que quizás no te gusta tanto, pero que al verlo de frente, al ver de frente tus sombras, es el momento en el cual podés realmente trabajarlas. Si no, siguen ocultas y se transforman en automáticos y no nos damos cuenta, por supuesto. No podemos transformar y trabajar aquello de lo que no nos damos cuenta. Y también siento que nos perdemos de muchas cosas cuando nos quedamos mucho tiempo debajo del manto de invisibilidad. El sábado en Etérica, en una parte de la canalización, les regalé a quienes están haciendo el curso
una canalización personal que tenía que ver con esto de cuando vos no te mostrás y no pones tu servicio en el mundo, tus dones en el mundo, lo que viniste a hacer a este mundo, no solo no lo estás viendo vos, porque no lo estás poniendo, es energía que está quedando encerrada en algún lado, sino que como no lo pones en el mundo, esas personas, esas almas, esos seres que vinieron a esta tierra, quizás hasta con un contrato álmico para trabajar con vos, se están perdiendo de esa enseñanza que podrían tener a través tuyo porque no lo estás poniendo. Espero estar siendo clara. O sea, no solo te la perdés vos, sino que encima hay otros que no pueden reconocerse a sí mismos y a sí mismas en vos. No pueden crecer a través de tu experiencia, porque no la estás contando, porque no la estás poniendo en el mundo. Aquello que sabés, aquello que sos, y con la posibilidad de estamos todo el tiempo cambiando, mutando, somos constantemente seres diferentes. Lo que pienso hoy, quizás mañana puedo hasta cuestionármelo porque lo puedo ver desde otra perspectiva, y desde ese punto de vista de que no somos seres estáticos, lo que compartas hoy quizás probablemente impacte en un alma que necesitaba escucharlo, verlo, sentirlo. Y a fin de cuentas, cuando lleguemos a esa línea de meta, entre comillas, que se llama muerte, porque la realidad es que venimos a eso un poco, a vivir, y llegamos a la instancia en la que morimos, y lo que sucede es que ahí nadie se va a acordar de nada. Vos no te vas a acordar de lo que compartiste y lo que no, de cuántas veces fuiste invisible o cuántas no, y las personas tampoco. Incluso esas personas que muchas veces emiten juicios que dicen en voz alta, ¿no? O sea, esas críticas, esas opiniones no solicitadas y que no siempre son constructivas, sino que a veces son destructivas, un poco que termina siendo un juego. Es como, bueno, gracias por la opinión no solicitada, igual voy a seguir con mi vida y voy a seguir siendo yo y disfrutando de esta vida porque sé que me voy a morir y todos vamos a llegar a esa instancia y todas vamos a llegar a esa instancia, y cuando lleguemos, medio que si volvemos, si creemos en la reencarnación y volvemos, sea como sea que volvamos, vamos a pasar por la famosa ley del olvido, así que nadie se va a acordar de esto tampoco. Siento que está bueno, y volviendo un poco al tema principal de este episodio, lo lúdico. Bueno, lo lúdico es eso. Es que la vida es un juego en realidad. Y creo que tomárnosla tan en serio a veces puede resultar una prisión, una verdadera prisión. La vida es un juego, todo es un juego. Esta Matrix es un juego. Todo lo que hacemos y no hacemos es parte del juego. Así que vos tenés todo el libre albedrío y toda la posibilidad y todas las capacidades para jugar tu juego como quieras jugarlo. Bueno, gente linda, espero que les haya gustado este episodio. Si es así, me lo pueden contar aquí abajo en comentarios del episodio mismo en Spotify, en YouTube, en donde sea que lo estén escuchando. Pueden también escribirme por Instagram si lo sienten, @espacioarcanas. Y les recuerdo que les dejo aquí debajo la información del sacerdocio de Hécate que empezamos en octubre, y les dejo también la información del Coven. El Coven es nuestro espacio comunidad, tribu, nos juntamos todos los miércoles, tenemos unas clases hermosas este mes, tenemos club de escritoras, tenemos una clase de tarot arquetípico, la primera de muchas, tenemos clase de mitología, elementos, tarot, y venimos ya con 17 clases grabadas dentro del campus, aparte de todo el contenido adicional a la suscripción de la membresía, así que siempre son bienvenidas. Les dejo un abrazo enorme. Gracias.